Un texto muy largo y pues ya aquí mientras escuchaba a los compañeros lo edité, porque ese texto en alguna medida también da cuenta de unos antecedentes, digamos, en una relación de discusión del co-guionista, productor y montajista de la película, que es Carlos Rodríguez Aristizábal. Y bueno, yo voy a obviar esa parte. Quiero empezar quizás con una parte que me interesó mucho, que se mencionó, y es, digamos, la novedad que representó, y yo creo sigue representando la película en cuanto a meterse a ver qué es lo que pasa con los militares colombianos. Y es la primera vez que se hace, y creo que no se ha vuelto a hacer. Y entre otras, ahí yo escupo un poco dentro de esa discusión que dije que había, y es que a mí siempre eso, por ejemplo, me ha interesado mucho. Y tuve una experiencia fallida con un trabajo que quiso hacer un estudiante de la Universidad Nacional, que paradójicamente tenía un título casi caricaturesco y que tiene que ver con otra mención que él hace en un texto que utilizó alguien para referirse a la película, algo parecido. Esa película se llamó Soldaditos de Plomo. Y la mala, digamos, el problema es que ni en la Universidad Nacional entendieron que era importante hacer esa película. Yo era el asesor, y no voy a contar la historia tan desafortunada que tuvimos, porque la película terminó siendo por las dificultades tanto de la universidad como de la institución militar para hacerla, y terminó siendo más sobre las dificultades para hacerla que sobre la película misma. Bueno, y yo tuve otras dos experiencias, entre otras con una película que es sobre el servicio militar, pero hecha en Bélgica, que tenía un magnífico título, se llamaba Los rusos atacan al amanecer. Y esa película siempre la presenté en mis cursos, obviamente en un contexto completamente diferente, el servicio militar en una sociedad en la OTAN, donde ellos iban a la frontera con Alemania y donde no pasaba nada, y donde el problema era simular que los rusos los iban a atacar, porque esta película fue hecha como a mediados de los 80, cuando todavía pues digamos, no había terminado la Guerra Fría. Dicho esto, leo como lo fundamental del texto, que es lo que creo que para mí pues, es importante. En el ensayo para una crítica de la violencia, Walter Benjamin hace un análisis de los sentidos de la guerra y se hace preguntas y plantea, comillas, respecto a la violencia en su sentido más preciso, solo se llega a una causa eficiente cuando se la concibe en un contexto ético. Es más, la violencia puede ser indagada solo como medio y no como fin. Y ya sobre la experiencia misma de la guerra, anota, comillas, ¿no se notó acaso que la gente volvía enmudecida del campo de batalla? En lugar de retornar más ricos en experiencias comunicables, volvían empobrecidos. Bueno, en 9 disparos coexisten 2 relatos, uno sobre la vida familiar y la lucha por salir adelante de una madre de clase media, y otro sobre la vida de su hijo en el Ejército Nacional de Colombia, la Marina en su segunda etapa como soldado profesional. Como película, como relato documental y el uso de los dispositivos fílmicos escogidos, hay logros indudables y evidentes. Para mí, sobre todo en la primera parte, pues en la segunda, sobre todo después de que él ingresa a la Marina como soldado profesional, se destapan fisuras y grietas entre la forma y el contenido. Ya hablar de diferenciar la forma y el contenido, pues es para mí decir que hay fisuras. No hay espacio o lugar para tomar distancia, menos para puntuaciones o anotaciones con otros niveles como la metáfora, la ironía o el humor. Uno podría decir que esto es una película de una tragedia. Sí, la realidad colombiana y la que tiene que ver con la guerra es una tragedia. Pero creo que hay otras películas que han tenido logros y no voy a detenerme a mencionar. Desde que Jorge Guilardo ingresa como soldado profesional, la película se concentra en este aspecto de la vida de un militar contrainsurgente activo que ve interrumpida su labor abruptamente, pues por el atentado. Y cuando regresa años después, me sitúo sobre todo ya en la parte final de la película, cuando ya, y en particular en la escena que se ha mencionado, cuando él está, que empieza, me parece que eso es bien importante, empieza por mencionar cómo lleva 2 años haciendo esto. Una pequeña mención que quizás es importante.
Mi relación con la película es variada. Yo fui en el FICSI Cartagena a un foro en el que estaba el director, había otras personas, fue muy singular la escena que yo vi en ese momento. Se estaba presentando también otra película de Juan Soto, esto era modelado por una señora de Señal Colombia, yo terminé retirándome por cuestiones de tiempo, por otras, porque la señora de Señal Colombia mencionaba abajo en 2017 que por primera vez estaba hablando de memoria en el documental colombiano. Eso me pareció un exabrupto porque desde el 2000-2001, por lo menos en la Universidad Nacional con Rubén Mendoza, yo montamos un curso sobre memoria y cultura. Y obviamente se han hecho documentales sobre memoria desde mucho antes, empezando por los de Marta Rodríguez. Entonces, la relación con la película, en ese momento yo no pude verla en Cartagena. Yo después la vi cuando la programamos en la Muestra Internacional Documental, y a los otros dos jurados, éramos 3 las personas que estábamos en esa sección, nos pareció que esta era una excelente película, tenía una gran valor, excelente película para ponerla en discusión, y ese era nuestro propósito. Yo desafortunadamente en la sesión en que creo vino Jorge Giraldo, ahora mismo no pude estar. Entonces continúo. Cuando regresa y recibe a los futuros marinos, da lecciones, hace crítica social, estigmatiza o utiliza el estigma con tono y porte machista, autoritario. Hábleme duro, le dice a una señora. Ahora me pareció que había otra expresión ahí que me parecía también muy curiosa. Al comienzo le dice a los muchachos, suba la voz. Bueno, le dice que hábleme duro a una señora que trata de responder a su pregunta. ¿Y cuándo ocurre esto? En tiempos en que ya hay otros rumbos en el proceso para el terrible lastre de la guerra en Colombia. Eso es importante porque la película, cuando la vimos para la mismo, ya estábamos en pleno proceso, en plena discusión sobre el proceso de paz, fue en los días del plebiscito. O sea, inclusive yo cometí en uno de los intercambios con Carlos Rodríguez Aristizábal un error fundamental, es que yo me referí al atentado y dije, este atentado ocurre cuando ya estamos discutiendo el proceso de paz. Obviamente, eso había sido mucho tiempo antes, pero yo lo vivía, digamos, en ese contexto, y en eso coincido, digamos, porque la perspectiva que uno tiene frente a una película está marcada y atravesada por el tiempo en que la está viendo y en que está viviendo, el contexto en que vive. Bueno, esta aproximación, bueno, quizás no hay tiempo para lo otro. Había un punto que creo que es importante y ahora de pronto puedo mencionar algo sobre él, y me parece que es importante entrar un poco a analizar lo que yo llamo los obstáculos epistemológicos del cine de familia y autobiográfico, porque a mí me parece que hay una cosa ahí muy singular. Él es el personaje, él es el autor de la película, y eso es un asunto muy complejo y muy problemático. Dentro de lo que dice Pedro, a mí me parece pues que eso tiene unos grandes logros, pero también tiene problemas. En ese sentido yo enfatizaba diciendo todos los roles que el colega tuvo en la película, porque me parece que algunas cosas que él ha cuestionado frente a lo que se ha dicho sobre la película, sobre lo que podría ser, los pudo haber resuelto él como asesor y pudo haber incidido ahí. ¿Por qué no lo hizo? Yo no sé. Entonces, pero no, ya terminó, ya me dijeron que tengo que terminar. No, en este momento no son las interpelaciones. Bueno, yo quisiera, son 2 párrafos, pero es leer un texto de otro personaje que sale de la guerra. Si no hay tiempo, yo lo mando por correo porque me parece que... y este texto, digo yo, es un derrotado, porque a mí me parece, yo he ido, digamos, configurando esa perspectiva que políticamente pareciese un poco extraña, y es cuál. Los militares colombianos ganaron la guerra, porque la negociación en La Habana se dio porque ellos estaban ganando la guerra, y las FARC militarmente perdieron la guerra. Entonces este testimonio es, yo digo yo, de uno de los derrotados de la guerra, y ahí es donde me parece que hay unas paradojas muy interesantes. Pero bueno, si al final tienes tantas ganas, no. Ok, gracias.